Unidad 5. Ácidos y bases. En esta presentación vamos a ver el subtema de ácido diprótico y poliprótico. Se dará algunas definiciones para entender el concepto de este ácido diprótico y aquellos que son polipróticos o tripróticos. Vamos a ver además las concentraciones fraccionadas, su definición y la formulación matemática para la obtención de este parámetro, así como la determinación de la concentración de especies predominantes cuando se trata de un ácido poliprótico. Se verá cómo vamos a determinar las concentraciones de estos ácidos dependiendo el valor que se conozca tanto de el pH de la solución y el coeficiente de disolución. Primeramente vamos a ver los ácidos dipróticos y polipróticos. Estos, como se sugieren, los ácidos polipróticos contienen más de un protón o más de un átomo de hidrógeno en la molécula. Dos ejemplos comunes son el ácido carbónico, que tiene dos protones de ácidos o dos hidrógenos, y por tanto es un ácido que se le conoce como diprótico. Y el ácido fosfórico, en donde tiene en la molécula tres protones o tres hidrógenos, que será conocido como ácido triprótico. Cualquier ácido poliprótico, generalmente el primer protón que se disocie será la que tenga una tendencia o un carácter más fuerte de su ácida o de su acidez, mientras que el segundo protón va a disociarse más débilmente, por lo tanto tendrá un carácter un poco menos fuerte que en el primer caso. En los ácidos dipróticos se simboliza generalmente por una representación molecular de hidrógeno 2 y algún radical. Puede sufrir o puede presentar una o dos disociaciones dependiendo el valor del pH. Sin embargo, esta disociación no va a ocurrir en un solo paso, en una sola vez. Como vemos ahí en las figuras, las moléculas se van a ir disociando de manera paulatina. Y cada caso o cada paso de disociación tiene un valor propio de Ka o el coeficiente de disociación, que se designa como, o se escribe con la inicial de K, subíndice A1 si corresponde para el primer protón, o A2 si corresponde para el segundo protón. En este caso tenemos el ácido, la molécula de ácido que tiene dos hidrógenos y el radical A. En la primera instancia va a liberar el primer protón y esto quedará como un ion y tendrá un valor de K subíndice A1. En el siguiente paso se tendría el radical o la base conjugada de la primera reacción, que sería representado como el ácido en la segunda reacción o en el segundo paso, liberando el único hidrógeno que se tiene para quedar únicamente con con superíndice 2 menos. Este va a tener un valor de K subíndice A2 diferente. La primer constante de disociación que se obtenga generalmente va a ser mayor que la segunda constante de disociación. Esto se va a deber o va a depender de que el primer protón se disocia siempre por tener un carácter más
ácido, mientras que el segundo o en el segundo orden, el siguiente protón tiene un carácter un poco menos fuerte de su acidez. Así, por ejemplo, al tener ya el concepto de que el valor del coeficiente de disociación del primer paso será mayor que en el segundo paso, podemos tener el siguiente ejemplo, que es el caso del ácido sulfúrico. Este puede donar 2 protones en su solución y al momento de que en el primer paso libere uno de los protones, va a tener un valor del coeficiente de disociación, K subíndice A1 grande, y en el segundo paso, cuando libere el segundo protón, va a tener un carácter un poco menos fuerte. En este caso tendrá un K subíndice A2 más pequeño. Este primer paso de disociación, para este ejemplo, va a ocurrir de manera completa, o sea que en primera instancia todos los protones que tenga la molécula del ácido sulfúrico los va a liberar, por lo que el ácido sulfúrico será entonces considerado como un ácido fuerte. Sin embargo, en el segundo paso o en la segunda disociación del segundo hidrógeno, esto será una disociación más débil. Para poder determinar los valores de las disociaciones o el valor de un pH, podemos emplear las mediciones y realizar una curva de valoración como el que se muestra en este ejemplo, que corresponde a la curva de valoración del ácido carbónico. Bien, aquí la curva de valoración de un ácido poliprótico tiene múltiples puntos de equivalencia, que va a representar uno para cada uno de los protones que se liberen. En el caso del ácido carbónico, los dos protones que se ionizan o que se liberan tienen cada uno un punto equivalente único. Este se puede utilizar el indicador de fenolftaleína, que también es empleado en las inspecciones o evaluaciones de las estructuras de concreto. Y al emplear esta disolución, lo que vemos es un cambio de coloración en el concreto, dividiéndolo la superficie en una zona que estaría o que nos indicaría que ha sido carbonatado y una zona en donde el concreto no ha sido carbonatado. Por lo tanto, esto nos daría un indicativo de un valor que se tiene de pH. En los ácidos tripróticos se va a representar su nomenclatura como H3A, siendo H los protones que pueden ser susceptibles a liberar y A el radical que sería la base. Puede sufrir 3 disociaciones y por lo tanto tendrá 3 constantes de disociación que se le asignaría o se reconocería con el parámetro de K1, Ka2, Ka3. Podemos observar aquí que cada valor de estas constantes de disociación, el primero va a ser mayor que el segundo y el segundo mayor que el tercero. Cada vez que se vaya liberando o que la molécula del ácido fosfórico vaya liberando protones, se va a ir disminuyendo el valor de esto. Por lo tanto, va a ir teniendo un carácter cada vez menos ácido, con menor capacidad de liberar el hidrógeno.
En la gráfica que se muestra del lado derecho podemos observar las curvas de valoración, en este caso para el ácido fosfórico, con un valor indicativo, pero en pKa, que sería el valor del logaritmo del valor de la constante de disociación. En este caso, para un valor grande de la constante de disociación, le va a corresponder un valor de pK subíndice i o pK1 menor. Y para el coeficiente de disociación Ka3, que va a ser un valor pequeño, le va a corresponder un valor de pKa más elevado, en este caso sería de 12.7 para el ácido fosfórico. En la concentración fraccionada, bueno, aunque la pérdida subsiguiente de cada hidrógeno de las moléculas de ácido es menos favorable, todas las bases conjugadas de un ácido poliprótico van a estar presentes hasta cierto punto de la disolución o de la solución, o sea que va a estar determinada hasta un cierto grado de concentración. El nivel relativo de estas concentraciones va a depender del valor del pH de la disolución. Entonces, de acuerdo al valor del pH y el valor que se tenga del coeficiente de disociación ácida, en cada paso de la disociación podemos calcular la concentración de cada especie, la cual podemos conocerlo como el parámetro alfa. Esta constante o esta concentración fraccional se define como la concentración de una base conjugada particular que sea de interés y dividida entre la suma de las concentraciones de todas las demás especies. Así podemos tener el siguiente ejemplo en donde un ácido diprótico genera o va a poder generar 3 especies durante el proceso de disociación. Tenemos la molécula del ácido y esto va a generar otras 2 moléculas que tendría su primer radical o la base conjugada del ácido para el primer paso, y este se tomaría como el ácido para el segundo paso, generando su base conjugada. Bien, la concentración fraccionada, en este caso para la especie que estaría presente tanto en el primer y en el segundo paso, que sería la más estable, podemos calcular de acuerdo a esta fracción, que es la concentración de la base conjugada entre la sumatoria de los de las especies generada en la disociación. Bueno, dependiendo si se conoce el valor del pH y de la constante de disociación ácida, podemos emplear la siguiente fórmula como se muestra para conocer la concentración fraccionada. En este caso sería de HA-1. Aquí podemos determinar que se puede conocer este valor siempre y cuando se conozcan el valor del pH y de las concentraciones o de las constantes de disociaciones ácida para cada uno de los pasos de la disociación. O sea que esta ecuación lo podemos igualar
a la concentración de hidrógeno que estaría presente en el primer paso por su constante de disociación, entre la sumatoria, que sería representada por la concentración de hidrógenos del primer paso al cuadrado, más la concentración de hidrógenos en el primer caso por el coeficiente o la constante de disociación ácida más el producto de la constante de disociación ácida del paso 1 por el I2. Esto sería igual a la concentración fraccionada. A partir de esta ecuación podríamos determinar la concentración de alguna especie en específico. Los cálculos de iones fraccionarios para ácidos polipróticos, sus ecuaciones generalmente van a ser un poco complejas, generalmente como las que se muestran para determinar la concentración fraccional de varios iones de ácidos polipróticos. Así, podemos generar, por ejemplo, para el cálculo de las concentraciones de equilibrio de los ácidos polipróticos. Los ácidos polipróticos pueden perder más de un protón, ya lo hemos mencionado anteriormente. Y la disociación del primer protón se puede denominar como K subíndice A1 y las constantes sucesivas de la disociación de protones como K subíndice A2 y así de manera sucesiva. Los ácidos polipróticos comunes incluyen ácido sulfúrico, como hemos visto anteriormente, y ácido fosfórico. Al determinar las concentraciones de equilibrio para diferentes iones producidos por los ácidos polipróticos, las ecuaciones pueden volverse algo complejas, como hemos visto en la diapositiva anterior. Para un ácido diprótico, por ejemplo, ya hemos visto cómo podemos calcular la disociación fraccional alfa de la especie AH a la menos 1 utilizando la siguiente ecuación compleja. Esta ecuación, aunque puede resultar en primera instancia compleja por el grado de que podamos tener algún parámetro o conocer el valor de alguna de estas sustancias. Sin embargo, la concentración anterior se puede usar si se conoce tanto el pH así como las dos constantes de disociación ácida para cada paso de la disociación. Y además, o casi a menudo, los cálculos pueden simplificarse en los ácidos polipróticos, ya que algunas especies pueden quedar presentes en muy pequeñas cantidades en algún paso y por lo tanto esa pequeña cantidad se pueden despreciar o se pueden omitir para realizar los cálculos. Para simplificar o más bien si podemos simplificar el problema, va a depender del tipo de ácido poliprótico, ya que algunos van a poder disociar más fácilmente el protón o van a liberar más protones y en algunos ácidos, dependiendo la fuerza que tengan, van a poder liberar estos protones. Entonces, de esta manera podemos determinar si se pueden simplificar un poco estas ecuaciones o quedarían de una manera más compleja. En los ácidos dipróticos, como un primer paso de disociación fuerte, se estaría considerando aquella sustancia ácida que
pueda liberar su primer protón de manera fácil, ¿verdad? Esto sería en el primer paso. Bien, es sabido que el protón del ácido sulfúrico es fuertemente ácido y se disocia completamente en la solución. Mostramos la ecuación química para el primer paso del ácido sulfúrico, en donde libera uno de los protones. En el segundo paso va a liberar el segundo protón y va a quedar o la disociación que va a presentar en este segundo paso va a ser muy débil, o en otro caso se entendería que este segundo protón se va a poder separar del ion sulfato con mayor dificultad, o sea que va a ser muy poca aportación de estos protones a la disolución. Este tiene un valor del coeficiente de disociación de 1.2 por 10 a la menos 2 para el segundo paso, y el valor de pK subíndice A2, que sería igual a menos el logaritmo de 1.2 por 10 a la menos 2, lo cual nos daría pK subíndice 2 igual a 1.92. Bien, aquí para este ejemplo del ácido sulfúrico, debido a que la primera disociación es tan fuerte, podemos suponer que no hay moléculas de ácidos sulfúricos que tengan sus dos protones. Esto, digamos, podríamos determinarlo a través de una medición en la disolución. Y los únicos cálculos de equilibrio que deben de realizarse entonces para este caso, en este ejemplo, se refiere únicamente a las concentraciones que tendría lugar las especies generadas en el segundo paso. Bien, sí. Para la determinación de especies predominantes a partir del valor conocido del pH y del pKa, que es igual a menos el logaritmo de Ka. Aquí prácticamente es determinar la especie que va a quedar presente en la disolución, o la que va a perdurar por un mayor tiempo, lo cual dijimos que aquella sustancia que esté presente en la disolución va a depender del valor de pH. O sea que para este ácido tendría una capacidad de liberar protones, y va a llegar un momento en que se va a estabilizar sin que las demás especies puedan liberar, puedan liberar más protones. Entonces se considera si se considera el ejemplo del ácido fosfórico, el cual tiene 3 protones como posibilidad para ceder, y estos se muestran en 3 pasos con sus valores diferentes, o un valor definido para cada uno de los pases de pKa. Considerando que si el valor del pH es igual a pKa para una disociación particular, las dos formas de las especies disociativas estarán presentes en concentraciones iguales. En este caso tenemos que el valor de pKa2 va a ser igual a menos el logaritmo
de las concentraciones de protón por la segunda especie generada de la base conjugada entre la concentración de la base conjugada. Este tendría un valor de pH igual a 7.21. Y recordando la ecuación de pH en escala logarítmica sería igual a menos el logaritmo de la concentración de protones igual a 7.21. Aplicando las propiedades de logaritmo, podemos conocer entonces, bueno, en este caso, al sustituir en la ecuación de pH menos pKa los valores de las ecuaciones, se van a cancelar las concentraciones de hidrógeno en ambos casos y únicamente nos va a quedar una fracción de las especies que va a ser igual a 1. En una solución casi neutra, ¿sí?, las especies de H2PO4- y HPO42- están presentes en concentraciones igual, mientras que muy poco de las moléculas del ácido fosfórico, del H3PO4 no disociado, o el valor de PO43- disociado, se van a encontrar. O sea que cuando se tenga el caso de que el pH sea igual al valor de pKa2, que es el segundo paso de la disociación, únicamente en este caso van a ser las especies que van a predominar en todo el proceso de la disociación. Y en esa disociación ya no estarían presentes tanto moléculas del ácido fosfórico y las moléculas de PO43-. Las únicas especies de fosfato que debemos considerar cerca de pH igual a 7 son H2, PO4- y HPO42-. Estas son las únicas especies que debemos considerar cerca de pH. Si el pH de esa disolución disminuye, digamos, a un valor de pH 3, aquí las únicas especies que debemos considerar van a ser el de la molécula H3PO4 y H2PO4-. O sea, solo vamos a considerar esta molécula y esta como especies predominantes. Siempre que los valores de pKa de disociaciones sucesivas estén separados por 3 o 4 unidades, las cosas se van a simplificar y generalmente va a ocurrir de que la separación entre los valores de pKa van a estar siempre separadas con valores de 3 a 4 unidades. Bien, si esto ocurre, como hemos dicho, por lo tanto, solo vamos a necesitar considerar el equilibrio entre las dos especies ácido-base predominante según lo que sea determinado por el pH de la solución. En los ácidos dipróticos, con un segundo paso que se va a disociar muy débilmente, el ácido diprótico débil, por ejemplo el ácido carbónico, se va a disociar muy poco.
La mayoría de los protones presentes van a provenir entonces de la primera disociación, y para la segunda disociación generalmente va a ser o va a tener un valor mayor. En este caso sería de 4 órdenes de magnitud. Para el valor de pKa estaría de acuerdo al valor de pKa1 de 6.37. El segundo protón que se libere estaría 4 unidades arriba de este valor. En consecuencia, la segunda disociación tiene un efecto insignificante sobre la concentración total de H2 en la solución y podría ignorarse para los cálculos. O sea que al tener una pKa muy grande, se tendría un valor de la constante de disociación muy pequeño. En estas bibliografías podemos encontrar información relacionada con los ácidos dipróticos y ácidos polipróticos. En una segunda presentación veremos algunos ejemplos aplicativos sobre estos ácidos dipróticos y polipróticos.